Gracias. Buenas noches, que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por estar una vez más aquí. Al ser las 8 ya en punto, ¿verdad? Tenemos conectados por ahí, o al menos los dispositivos que tenemos, dice Helen Ugalde y familia. Hablamos de Chais, hablamos de Georgia, Santiago. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Mi señora madre que nos dimos temprano, bienvenida mami. Brainer Madrigal, bienvenida hija, Dios te bendiga. Jorge Camacho, bienvenido Jorgito, Dios te bendiga. Por ahí estaba viendo ahora el videito que me pasaron. Ahí estuvo Dios, ¿verdad? Ana Espinosa, bienvenida, Dios te bendiga. Anita Cecilia Ugalde, bienvenida hija, que el Señor te bendiga. Ayer te saludé ahí rapidón, pero te saludé. Bueno, mientras se van conectando los demás, estoy con toda la expectativa de que poco a poco seamos más los que nos vayamos conectando a este tiempo. Este tiempo tiene que llegar a ser todo un emblema dentro del Ministerio Vida Internacional. Hoy tuve paz en mi corazón al entender que esto que les voy a compartir, ¿verdad? Va a bendecir su vida y quiero que bendiga su vida, para lo cual le pido toda su atención, que deje de hacer lo que está haciendo, en sentido de que apague lo que está haciendo, demasiada bulla, apague abanicos, bájele volumen a televisores, bájele volúmenes a los teléfonos que no está utilizando o a los dispositivos que no está utilizando, si hay más de uno cerca suyo, para que ya que sacó el tiempo para estar aquí, pues le ponga atención. Hay veces somos más quisquillosos cuando vemos tele que cuando escuchamos la Biblia. Algunos cuando están viendo noticias no les gusta que nadie hable, porque no quieres perder de escuchar lo que la noticia está diciendo. Si eso es así en lo secular, pues yo pienso que en temas de lo que Dios nos quiere decir deberíamos de ser muchísimo más rigurosos. Mientras los demás se nos van sumando a esto, les decía entonces que quiero y tengo toda la intención, toda la ambición, si se puede decir así, y todo el entusiasmo de que cada vez a este programa, que es una hora lo que tarda, tratamos siempre de hacerlo en una hora, no más, sea de bendición para muchos, y a donde quiera que Dios nos esté permitiendo llegar a través de esta transmisión, uno o dos o tres o cuatro, quienes sean bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, entendiendo esto por fe, sea que me conozcas o que no me conozcas, sea que conozcas Ministerio Vida Internacional o no, te doy la bienvenida. Yo soy el pastor Marlon Barberena, mi esposa atrás de la cámara, Carmen de Barberena, que está conmigo hoy esta noche, y todo Ministerio Vida Internacional. Estamos aquí para servirles, estamos aquí para bendecirles y para traer una palabra de fe que estamos seguros va a cambiar y va a transformar sus vidas. Muy bien, yo creo que hoy sí está llegando bien la señal. La semana pasada me quedé de otro lado, entonces no estuve llegando como necesitaba. Lady Molina, bienvenida hija, Dios te bendiga. Si ahí está Josué, me le das un abrazo. Si ahí está Mateo también, por supuesto. Steven Rojas, bienvenido papito, Dios te bendiga. Si ahí está el resto de la familia, también que Dios los bendiga a todos. Y tengo también a Olguita Sánchez, Dios te bendiga mija, que Dios te bendiga muchísimo, Olguita, por estar aquí, y los que más se han comido. Elena también, que se acaba de conectar, me dice mi esposa ahí atrás. Muy bien, les decía entonces que de ahí, a meterle candela a eso, a seguir haciendo el trabajo como lo estamos haciendo. Ya Dios nos permitirá. Yo sueño y quiero y estoy muy entusiasmado con muy pronto poder terminar nuestra oficina, o no sé, acondicionar aquí diferente. Esto y mi esposa lo acondicionó diferente para que cupiera más la imagen y todo el asunto, para hacerlo con más excelencia cada día. Ahí Dios hará lo que necesite hacer. Bueno, ya que por el momento estamos todos los que nos hemos venido conectando, yo quiero que oremos por favor. ¿Qué dice? Juliet Ledesma y familia, bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias a todos por estar aquí. Por ahí nos vamos a chatear un par de veces. Que el Señor los bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Anita Román, bienvenida hija, Dios te bendiga. Por ahí me cuentan que también te conectaste. Gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga mucho.
Bertita Araya, bienvenida, gracias por estar aquí también. Bueno, y ahí se van sumando poco a poco. Yo cuento dispositivos, pero estoy seguro que hay más personas que los dispositivos que estamos viendo. Entonces, todos los que estamos ahí, ya usted lo verá, usted se dará cuenta cuántos se están conectando. Por favor, quiero pedirle algo. Si se conecta y tiene que salir, está bien. Si es una emergencia, si es algo, porque yo sé que después usted tiene acceso a venir a escuchar cada uno de los mensajes, pero si usted entra solo como para hacer acto de presencia y luego se va, me parece una falta de respeto. Usted no se va cuando alguien te está conversando, te vas y lo dejas solo y no regresas más, porque sería una falta de cortesía. Y lo que les estamos predicando es la palabra del Señor. Entonces, hay veces vemos que de repente aparecen, no sé, 1, 2, 3 y a como llegaron también se volvieron a ir y ya no los volvimos a ver más, ¿verdad? Ya lo pasó. Entonces, entonces Dios te bendiga, Steventon. Entonces, eso, porque ya que sacamos el tiempo, ¿no? Principio de semana, cargando baterías en el nombre del Señor. Entonces, que nadie entre y salga solo porque sí, porque de ahí estamos haciendo un esfuerzo todos. Dice Jensi Chacón, compañera de Maga. Ok, compañera de Maga allá. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Estimada Jensi, esperamos que lo que Dios va a hablar hoy toque tu corazón y lo transforme y te lleve a lugares en tu vida donde nunca estuviste y logres entender más el amor de Dios. Eso es lo que estamos aquí para hacer. Estamos para servirte en el sentido de que logres encontrar el amor de Dios y logres descubrir lo que Dios tiene para tu vida, porque algo tiene Dios para tu vida. Muy bien, ¿qué les parece si les pido que oremos, por favor? Ahí donde estamos, vamos a orar. Ya usted sabrá que es ambiente 100% hogar. Los que estamos ya muy pronto tendremos una salita bien bonita y con audio más profesional y con video más profesional. Eso en algún momento lo lograremos para que usted nos vea mejor y nos escuche mejor. Mientras tanto, ahí nos disculpa, estamos en ambiente 100% casa. Bueno, entonces oramos porque quiero que entremos de lleno a la palabra. Hay un par de cosas que ver, que leer para luego comenzar a profundizar y aprender lo que Dios tiene para nosotros. Solamente es nuestro tema para esta noche, solamente. Ya lo vamos a comprender y ya vamos a entender de qué se trata y qué nos quiere decir Dios. Ahí donde está, nos ponemos de acuerdo con esta fe en común que tenemos en nuestro Señor Jesús y vamos a orar, a pedirle tal cual le pedirías algo a tu papá. Entonces decimos, Padre, en el nombre de Jesús, todos nos ponemos de acuerdo hoy. Los que nos hemos conectado, los que nos conocemos, los que están y aún no tenemos el gozo y la dicha de conocernos y de estrechar nuestras manos y darnos un abrazo. Todos estamos aquí. Y esto que tenemos en común que nos une, que es nuestra necesidad por ti, hoy nos trae a decirte, primero, gracias por este día que nos has regalado. Gracias porque nos permitiste, Señor, un día más en nuestra vida y también un día menos en nuestra vida. Gracias por la misericordia, por tu gracia, por todos tus chineos y los cuidados que nos otorgaste hoy. También te pedimos perdón. Perdón porque en el día muy posible te fallamos con cosas que dijimos, con cosas que hicimos, con cosas que pensamos. Hoy venimos a pedirte perdón. Y precisamente es esa debilidad humana tan traicionera que nos trae todos los días a venir a tu palabra y aprender algo nuevo, algo que nos beneficie y que nos edifique, porque tu palabra está viva. Eso todos los que estamos aquí lo sabemos y lo entendemos. Hoy también con mucho respeto, con mucho temor y con mucho temblor te pedimos, Padre, háblanos a través de lo que dicen las Escrituras. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos expliques lo que no entendemos y nos ayudes a comprender lo que todavía no hemos podido comprender para poder nosotros en nuestro corazón sentir el calor de ese amor que tú nos tienes y poder nosotros dar pasos agigantados siempre hacia adelante en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Bueno, diga conmigo, solamente. Ahora vuelva a decir otra vez, solamente. Me reportan si me escuchan bien, por favor, abra sus Biblias, les invito
Evangelio según Mateo en el capítulo 8, por favor. Mateo en el capítulo 8. Mateo en el capítulo 8, vamos desde el verso 5 en adelante, ¿le parece? Evangelio según Mateo en el capítulo 8, verso 5. Los que están con nosotros en escuela ministerial ya deben de estar utilizando ese conocimiento de memorización, de esquemas y gráficos bíblicos. Ya deben de estar en el lugar en cuestiones de fracciones de segundos. Esos cristianos que tenemos ahora aplicadísimos en la Biblia. Muy bien, Mateo capítulo 8, verso 5. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, ahí el título de nuestro mensaje, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora le invito a que se vaya 2 libros más adelante. Llegamos al Evangelio según Lucas en el capítulo 7, por favor. Lucas en el capítulo 7, por favor. Yo creo que no es mucho lo que vamos a orar y tal vez hoy terminemos un poquito antes de tiempo. Bueno, eso digo siempre, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Lucas capítulo 7, verso 1. Leemos en el nombre de Jesús. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y porque nos ha edificado una sinagoga. Y fue con ellos, pero ya no estaba lejos de la casa del centurión, y el centurión envió entonces a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo tanto, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y a este digo: ven y va, y al otro digo: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hay 2 cosas que yo necesito decirle antes de sembrarle 3 principios o tres verdades que la Biblia nos deja puestas en absoluto. Primero quiero decirle
Jesús está sumamente interesado en revelarnos, ¿de acuerdo? Y en mostrarnos la misericordia del Padre a través de restauración, a través de sanidad, en todas las áreas de nuestra vida. Recuerdo al apóstol decir, porque Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie, diga conmigo que nadie, lo que significa que el evangelio, y este es un término que está muy de moda, utilizado en otro asunto totalmente diferente, pero muy de moda. El evangelio es un evangelio inclusivo, es un evangelio que incluye a todo cuanto tenga necesidad de Dios, y hasta donde yo sé, todo ser humano tiene necesidad de Dios. Eso tenemos que dejarlo claro. 2. Jesús no tiene problema nunca y nunca tendrá problema en bendecir, en sanar y en hacer un milagro en cualquier persona que lo necesita. Ahora bien, esto que le digo viene en razón de esto segundo que le acaba de decir. Los milagros en la Biblia que Jesús realizó, los realizó con un único propósito: aumentar la fe de la gente y que esa fe produjera salvación, arrepentimiento y reconocimiento de necesidad. Voy de nuevo. Entender que Jesús está sumamente interesado, ¿de acuerdo?, en alcanzar a cualquiera que lo necesite. 2. Una de las herramientas que él utiliza y que él utilizó mientras estuvo acompañándonos en la tierra, esos 3 años aproximados de su vida, una de las herramientas que él utilizó, no en todo momento, porque hay que ser claro con eso. Jesús no comenzó a hacer milagros en el día 1 de su vida y dejó de hacerlos hasta el último día de su vida. No, Jesús no hizo solo milagros. Jesús también predicó, Jesús visitó, Jesús oró por enfermos, tenía un ministerio plural, tenía un ministerio multifacético, tenía un ministerio pluricultural, tenía un ministerio que trascendía las políticas internas del país en el que estaba. Jesús era una persona muy versátil a la hora de comunicar el mensaje que traía. También tenemos que aprender a ver a Jesús como un comunicador, alguien que nos viene a dar razón de alguien que lo envía. Entonces, en esta dinámica Jesús realiza muchos milagros en algunos momentos en específico, y la mayoría de milagros que Jesús hizo, estoy muy seguro que muchos no se escribieron, que muchos no los tenemos registrados, pero todos los que hizo durante su estancia en la tierra provocaron vida eterna, salvación, y aumentaron la fe. Fe para salvación en el que no creía, y fe para confianza y fe para credibilidad en los que estaban esperando. Eso hay que dejarlo sumamente claro. Le voy a explicar por qué. Y aquí quiero extraer una primer verdad que quiero sembrar en el corazón de todos esta noche. Y antes hagamos una analogía. Aquí tenemos a 2 personas principales. En esta narrativa bíblica tenemos 2 personajes principales. Número 1, el centurión. Número 2, Jesús. Personajes terceros, los que envió el Señor, según Lucas. Y el último de los personajes, el que está enfermo, que no sabemos cómo se llama, nada más sabemos que sanó. Pero los 2 personajes principales en este momento son Jesús y un centurión y Jesús. Ahora, ya de entrada, cuando uno entiende y razona la Palestina o el Israel de los tiempos de Jesús, tenemos que entender que había un gobierno político absoluto al que se le debía el respeto, al que se le debía el reconocimiento. Eran los romanos. Roma era el imperio dominante. Cuando Jesús llega a quebrar la estructura social y política que existía en aquel tiempo. No para mal, sino para que él pudiera implantar el reino de los cielos en la tierra. Que de hecho Jesús, siempre que se refirió a su misión,
se refirió como alguien que venía, como el reino de los cielos que se había acercado. Juan el Bautista lo dice así: arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Instantes después aparece Jesús en medio de la multitud. Seguro yo siento y puedo creer que Juan el Bautista, cuando vio a ese Jesús ahí apareciéndole enfrente, a ese hombre se le quería partir el cuerpo a la mitad. Estoy seguro que tenía tantos sentimientos encontrados al ver al Cristo, que cuando termina de bautizarlo, en medio de ese proceso dice: he aquí, cuando lo ve venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Explicarle que Juan el Bautista nos impulsa a Jesús como si Juan el Bautista fuese un trampolín, y hace esto, ¡bum!, y manda un mensaje directo para que desde lo alto todos lo vean. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como si faltara poco, o como si faltara aún, aparece una voz en el cielo que dice: no solo es la voz que clama en el desierto, es también mi Hijo amado en el que mi alma tiene complacencia. Jesús era el enemigo silencioso, o así lo pretendieron ver, frente al gobierno absoluto, totalitario e inflexible de Roma. Entonces, llama sumamente la atención que, a pesar de que Roma tenía acceso a medicina, dentro del marco, por supuesto, médico, valga la redundancia, pero también habían corrientes de pensamiento de todo tipo. En aquel tiempo también se movía la brujería, la hechicería, era una cosa terrible. Entonces me llama la atención que la Biblia nos indica que Jesús en algún momento viene hacia Capernaum después de haber dado un mensaje. Yo quiero comentarle que el centro de operación de Jesús, el lugar favorito de Jesús para estar, su residencia, su foco de operación precisamente era Capernaum. Entonces, como quien dice, el maestro está en casa. Y siendo que Jesús era como la contracultura del Imperio Romano en ese momento, me parece sumamente y me llama poderosamente la atención que Cristo era muy buscado por personas que pertenecían a la milicia romana. Tal cual es el caso de este centurión, tal cual es el caso, por ejemplo, el que estaba al pie de la cruz, otro centurión que dijo: de verdad y verdaderamente este era el Hijo de Dios. También a Jesús le buscaban personas que eran y que pertenecían al cuerpo religioso de aquel tiempo. De hecho, hay un Nicodemo que se aparece y no quiere que nadie lo vea, por eso se viene a hablar con Jesús de noche, a tener una conversación que Jesús le explica maravillosamente. Una cosa espléndida de mensaje, la conversación que Jesús sostuvo con Nicodemo. Entonces tenemos aquí que está pasando algo. Ya de entrada, entonces, con esto nosotros, con lo que yo le acabo de decir, podemos entonces deducir que Jesús no era la persona favorita ni de los religiosos, ni de la estructura política de Roma en ese momento. Jesús era totalmente contrario a lo que ellos estaban queriendo o esperando que Jesús fuera. Al punto de que un centurión, le explico, un centurión es un soldado romano al que se le da la autoridad completa y total de gobernar sobre 100 soldados más. Si de hecho para ser un soldado romano había que ser un tipo sumamente rudo, entonces asumimos que para llegar a ser centuriones, no se hacía matando gallinas. Que significa que este centurión era un tipo más formado militarmente, más entendido, políticamente moldeado a la Roma de aquel tiempo, y que este centurión, en vez de ir corriendo al imperio al que pertenecía a buscar una solución, se atreva a arriesgar su posición como don señor fulano de tal. Se atreve a negar a expendas de lo que pueda suceder su propio credo y prefiere enviar a buscar a través de una palabra a un tal Jesús que anda por ahí haciendo milagros. Tal cual Nicodemo tuvo la valentía de venir a buscar a Jesús en la noche cuando nadie lo veía, porque no quería que se le hiciera problema,
pues este centurión viene a hacer lo mismo. Aquí hay que poner a detalle dos cosas. Primero, hay una primer verdad que yo quiero entregarle a usted. Y es que la verdad de las cosas es que no había, ni hay, ni habrá ninguna posición que sea tan digna o tan mísera de no necesitar un milagro del Señor, tal cual hizo los milagros en aquel tiempo, que como le dije al principio, venían a funcionar para aumentar la fe del que creía y provocar el arrepentimiento mediante la fe de los que no creían. En este tiempo hay personas que yo sé que vamos a ver recibir un milagro extraordinario de todas las formas habidas y por haber, porque cuando últimamente se menciona la palabra milagro, todo el mundo lo hace relativo a las finanzas, y no precisamente un milagro tiene que ser milagro solo porque es financiero. Entonces, este hombre de verdad que rompe el esquema y dentro de su autoridad busca a Jesús. Mateo en el capítulo 8, verso 5 en adelante, dice que el romano, que el centurión, fue el que vino a Jesús y que le vino a rogar. Es decir, el funcionario del imperio romano viene a buscar a un simple ciudadano que tiene características que nadie tenía y viene a pedirle que le ayude. Entiende la magnitud de lo que está pasando aquí. Esto es exactamente lo mismo que decir que si Jesús estuviera ahora, se viene uno de los que pertenecen a la ONU o de los que pertenecen al gabinete o de los que pertenecen a entidades distinguidas del gobierno y no quieran ir allá, sino que quieran venir a este ciudadano sencillo, humilde, que proyectaba una calidez esplendorosa y que le viene a pedir un favor, porque este favor no se le puede pedir a cualquier persona. Lo que el centurión vino a pedirle a Jesús no fue un vaso con agua. Lo que el centurión vino a pedirle a Jesús no fue un consejo, no fue una terapia grupal. Lo que el centurión vino a pedirle a Jesús fue un milagro de salvación para uno de los criados que él más quería. Acuérdese que en el tiempo de Jesús el esclavismo era permitido y había trata de blancas, trata de personas, ¿verdad? Había compra y venta de esclavos y era normal entonces entender que Roma, después de ser un imperio sumamente conquistador y que en sus gestas y en sus campañas de conquista, pues recibían, se convertían en receptores dentro de la capital del imperio de la ciudadanía de todas las habidas y por haber que habían conquistado. Entonces, que uno de los más allá arriba se venga desde su posición para venir a hablar con este ciudadano, aquí el más importante no era el centurión, era Jesús. Lo que me llama poderosamente la atención es que según la narrativa de Lucas, este centurión era un hombre que, a pesar de que era romano, el hombre tenía un corazón sumamente desprendido y un corazón sumamente bondadoso para con la nación de Israel. Porque dice la Biblia en Lucas que cuando lo llegan a llamar y el criado, Lucas dice que el centurión nunca estuvo a la par de Jesús. Lucas dice que el centurión envía mensajeros para decirle y que hay un enfermo en la casa, pero que no entre, que él no se siente digno de que Jesús entre. Entonces Lucas dice que el centurión envió mensajeros, mientras que Mateo dice que el centurión mismo llegó. La cosa aquí son dos perspectivas diferentes, porque Mateo está haciendo como una condensación muy rápida de la historia como pasó. Me encanta Lucas también como lo narra, y al final termina trascendiendo en lo siguiente. Número 1, ya le dije, no hay ni muy alto ni muy pequeño que no esté necesitando en algún momento de su vida un milagro. Un centurión que pertenecía al gobierno dominante buscara a un ciudadano sencillo de una de las naciones a las que habían subyugado dentro de sus jurisdicciones políticas, era una cosa fuera de lo normal. Esto rayaba en lo fuera de serie. Eso parecía no ser y no tener sentido. Me llama poderosamente la atención que el centurión llama a Jesús Señor. Y note que a la luz de Mateo le llama a Jesús Señor y lo connota con mayúscula, Señor. El centurión está brindándole a Jesús una señal de respeto al reconocerlo como Señor. Y Jesús, claro,
Claro que le presta atención. Entonces, yo no sé si usted lo puede imaginar conmigo, pero si yo hubiera estado presente en ese momento y veo que uno de ellos está reconociendo en la cultura judía, cuando yo le digo Señor a otro que está frente a mí, estoy reconociendo la autoridad de aquel sobre mi persona. Entonces, por eso era tan extraño que un romano a un ciudadano judío le diga Señor, como si el romano reconociera que la autoridad de este Jesús estaba por sobre él mismo. Tenía toda la razón el romano, ¿ah? No vamos a quitarle mérito a eso porque en realidad es así. Jesús siempre ha sido y siempre será el Señor. Ahora, ¿qué quiero decirle hoy? Ya que tenemos claro el panorama de lo que está pasando, ahora tenemos y entendemos por qué es que se da esta conversación donde el criado, el centurión le dice, Señor, el asunto es que yo tengo una emergencia. El asunto es que yo necesito un milagro. Te dije al principio que Dios está sumamente interesado en hacer milagro a todo aquel que lo necesite, por grande o pequeño que esté. Te dije también que Jesús está interesadísimo también en atender esa solicitud, y precisamente Jesús no le dice una sola palabra más y le indica al centurión, yo voy a ir contigo. Mire, aquí hay algo segundo que yo quiero grabar en su corazón, y es que cuando usted reconoce que Jesús es el Señor y que en las manos de Él está lo que necesitamos, el paso a seguir, después de que usted reconoció quién está por encima suyo para obtener lo que necesita, el paso a seguir es humillarse. Y la humillación delante del Señor en ningún momento flagela nuestra dignidad humana, porque es natural de un ser humano que se encuentra en una crisis pedir ayuda. Y qué mal se ve cuando alguien está pasando una crisis y no pide ayuda. Pero hay que entender que cuando yo pido ayuda, no estoy yo flagelando mi propia dignidad. El soldado entendía que había un asunto mayor que su posición política, que su posición en el ejército podía implicar. Él lo que quiere es que este Jesús atienda la emergencia que en ese momento tiene en su vida. El soldado reconoce quién es Jesús, escucha a Él, lo reconoce, lo ve, va y se acerca al Jesús que ya reconoció. Hay gente, usted sabe que en el Señor está la posibilidad de cambiar la historia de su vida y ni aún así no se acercan. ¿Sabía usted que hay gente que sabe que necesitan de Dios, pero lo que hacen es mandarnos a decir, ore por mí porque usted lo escucha más Dios? Esto no es fácil de escuchar, pero también tengo que decirle que hay mucho creyente que sabe, conoce Biblia, sabe y conoce de vida espiritual, y aún así ponen a todos los demás a orar y a interceder por él. En otras palabras, mientras todos estamos orando en la iglesia por la sanidad y por la solución y por lo que sea que necesite, Perico de los Palotes está en la casa, sentado, rascándose el ombligo en una hamaca, viendo para el techo, a panza pelada por el calor, esperando que le llegue el milagro, y nosotros ore por él. Cuando usted entiende, cuando uno como ser humano entiende quién le puede ayudar, el paso a seguir es ir a pedirle ayuda. Por supuesto que sí. La respuesta de Jesús no se hace esperar y le dice al soldado, yo voy a ir contigo, yo voy a sanar a tu criado, sabes, yo voy a ir. Pero el soldado a su vez, no sé si el soldado ya lo haya planeado con antelación o qué, pero más parece que el soldado dijo, en el momento que él acceda, no voy a dejar que venga a mi casa. Algunos se han atrevido a pensar un poquito más allá y han dicho, ¿qué habría dentro de la casa del centurión romano? No sé si usted sabía, pero los romanos eran sumamente dados a los desórdenes por juegos de azar, sumamente dados al alcoholismo. Entonces no era de extrañarse que el centurión, si fuera que lo estaba, porque yo no conocí la casa de él, ni mucho menos a él, pero el entorno en el que la historia se está dando a conocer me da a mi entender que este centurión también pertenecía a un círculo social que no precisamente brillaba por las buenas costumbres.
Cuando el centurión percata que Jesús va para su casa, le dice, no, Dios guarde usted. Mire, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Recuerden que había una ley que decía que todo judío que entraba dentro de la casa de un gentil caía en impureza. Es decir, cuando un judío entraba en la casa de un gentil o entraba por la puerta de la casa de un gentil y se metía, aquel judío espiritualmente quedaba inmundo porque no se podía contaminar con los demás. Entonces no sabemos si el centurión romano quería proteger la dignidad de ese hombre al que él consideraba mayor que él, al que le llamó Señor y al que le pidió ayuda. Puede ser que sea porque quería guardar la integridad del maestro delante de la gente, o puede ser porque no quería que el maestro viera el desorden que había en la casa. Entonces tenemos que tener cuidado porque a todas luces el centurión alcanzó el milagro que tenía o que necesitaba porque Jesús lo hizo. Pero también entender que hay personas que no van a recibir un milagro hasta que no ordenen su casa. Por más que usted lo reconozca, por más que usted le pida ayuda, por más que usted ponga cara de necesidad delante de Dios, por más que usted se conmisere, no sé si existirá la palabra, por más que usted se conmisere de usted mismo, perdón, por más que usted tenga esa autoconmiseración, porque hay gente que es sumamente dada a la autoconmiseración. Ay, pobrecito yo, qué pecado yo, mire lo que me pasó. Y esta conmiseración, como los ojos del gato con botas, por favor, mire, por favor. Usted puede decir por favor el resto de su vida. Nosotros los seres humanos podemos pedirle al Señor perdón el resto de nuestras vidas, pero si no ordenamos nuestra casa, el milagro no va a llegar. Y usted me dirá, pastor, pero ¿por qué Jesús sí sanó al criado de ese centurión? Bueno, quiere decir que aquel centurión algo bueno tuvo que haber hecho. Al punto, escuche esto, que es la segunda persona en la Biblia, perdóneme, pero me cayó algo aquí, discúlpeme de verdad. El centurión romano es la segunda persona en la Biblia de la que Jesús se refiere lo siguiente. Cuando Jesús escucha que el centurión dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, siendo don centurión, que le dijo a Jesús, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero ¿sabes qué? Solamente di la palabra y mi criado va a sanar. El centurión entendió de alguna manera que cuando Cristo hablaba, las cosas venían a materializarse. Que cuando Cristo decía sí, se quitaba de en medio el no. Que cuando Cristo decía vida, se tenía que ir la muerte. Que cuando Cristo decía crecimiento, se tenía que ir la esterilidad. Entonces el centurión piensa y dice, yo no necesito que él venga, lo que ocupo es que confiese y que me otorgue la palabra a favor para que el milagro sea hecho. Escuche qué clase de fe de hombre. Cuando Lucas narra que el centurión envía a uno de los criados, también narra que cuando los criados importantes llegan con Jesús a decirle, mira, en nombre de nuestro Señor venimos a decirte, este centurión ocupa un milagro. ¿Y sabes qué, Jesús? El hombre es digno de que tú hagas un milagro para él. Comenzando que era un hombre que había beneficiado a Israel al punto de que había permitido que ellos tuvieran sinagogas. Es decir, que el hombre había construido templos para que los que eran judíos pudieran ir a congregarse y a leer la palabra de Dios y a permanecer en sus vidas de fe. Entonces el hombre se había convertido en un facilitador del reino de los cielos. Y con esto quiero decirte algo. Hay gente que no mueve un solo dedo para trabajar en el reino del Señor y están pidiendo los mejores milagros. Hay gente que no te aporta la sal de un huevo, pero están queriendo que los cielos se abran y que Dios les otorgue lo mejor del trigo. Hay personas que no aportan un solo gramo de su fuerza para trabajar en cualquiera de las áreas ministeriales que beneficien al crecimiento del reino de los cielos, pero si piden que el Señor haga un milagro. Y la respuesta es, así
no funciona. Primero hay un reconocimiento. Primero hay una rendición. El centurión reconoce. El centurión reconoce a Cristo. El centurión se rinde y el centurión pide ayuda después de haber reconocido y rendido su propia vida a expendas de las manos del maestro. ¿Entiende por qué era tan importante que yo le diga esto hoy? Porque me parece que pedimos mucho y damos poco. Por ahí hay un chiste. Por ahí hay un chiste de un señor que quería aprender a trasquilar ovejas. Entonces el señor es no vidente y toca una oveja, y usted sabe que las ovejas se quedan quietas, ellas por naturaleza, usted las agarra, las maneatea, les da vuelta por todos lados, les tuerce la cabeza y las deja rapaditas. Y la oveja no te patea, no te muerde, no te nada, ella ya está impuesta a eso, es su vida. Pero entonces dice que agarró, cuando estaba el no vidente intentando trasquilar una oveja, y que agarra un marrano que andaba por ahí, un chancho pues. Y donde intenta agarrar el chancho ha pegado un grito. Entonces el varoncito que lo iba a trasquilar dijo: ah, mira qué oveja más sinvergüenza, no da nada de lana, pero bastante que grita. De ahí, hermano, la verdad de las cosas que yo creo que algo le podemos sacar a eso. Porque gritamos mucho, nos quejamos demasiado y hacemos muy poco para el reino, pero nuestra lista de peticiones está llena. Nuestra agenda de pendientes está llena, comenzando por el milagrito financiero y continuando con el milagro de salvación para alguien por ahí en mi familia. ¿Cómo es posible que la gente no se congregan, no ayunan, no oran, no se conectan, no están con nosotros, no se aparecen, pero tenemos que estar orando por ellos porque quieren que Dios haga un milagro? La respuesta es no. Vamos a ayudar a orar, porque a mí la Biblia me manda a orar por los demás. Por eso dice orar los unos por los otros. Por eso dice que el Señor tenemos que permanecer en la unidad, y está bien, vamos a orar, pero eso no significa que porque yo ore por ti, el Señor vaya a hacer el milagro, sabiendo Dios cómo está tu condición. El centurión, si bien es cierto, dio en el clavo cuando dijo: yo solo necesito tu palabra. Ahora, usted dirá: ah, centurión más cabezón. ¿No era mejor tener a Cristo en la casa a que solo le mandara la palabra de largo? Sí, claro. Sí, pero resulta que eso requería tiempo, y el hombre que tiene enfermo muriéndose en la casa no tiene tiempo hasta que Jesús llegue por allá. Entonces el centurión piensa y dice: no tenemos tiempo, ya no hay tiempo, necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Me entiende todo este montón de verdades que la Biblia nos está narrando? Tiene que haber reconocimiento, tiene que haber rendición, tiene que haber una petición genuina y sincera, tiene que haber urgencia de la palabra de Dios, tiene que haber urgencia de escuchar lo que Dios tiene que decirnos para que las cosas pasen. En este tiempo en el que vivimos, hermano, es tan fácil caer en la distracción, es tan fácil caer en el ocio, es tan fácil caer en el despilfarro del tiempo, es tan fácil caer en la avaricia, es tan fácil caer en la acumulación. Hay algunos de los programas que me gusta ver que se llama acumuladores compulsivos, y hay gente que no pueden, no tienen la capacidad de dar. Y cuando hablo de dar, no es solo un asunto relativo a lo financiero. Cuando hablo de dar, me refiero a dar un abrazo, dar una sonrisa, dar un saludo, dar un Dios le bendiga, dar un buenos días, dar un buenas tardes, dar un buenas noches. No nos gusta dar nada. Pandemia vino a empeorar este asunto. Hay más de alguno que anda por ahí en la vida derrochando mezquindad. Y tras de eso viene pandemia para terminarla de hacer, porque en pandemia, ¿cuál fue la consigna? No hay nada para nadie. El que tiene, tiene, y el que no tiene, pues sorry, porque el asunto está complicado. Entonces, ¿qué hizo la pandemia en el corazón de muchos que de todas formas ya tenían avaricia en su corazón? Lo que hizo fue hacerlos más ávaros. Entonces nos demostró lo que realmente hay en el corazón de la gente. ¿Sabía que la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón? ¿Sabía que el mismo Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca? Por eso hay gente que cuando hablas de dar, cuando hablas de trabajar, cuando hablas de hacer, se quejan.
¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantas horas? ¿Por qué? Etcétera, 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 etcétera. Simplemente estamos frente a alguien que no reconoce, que no se rinde y que no sabe solicitar misericordia para su vida. No nos acostumbremos a que el Señor venga a hacerlo todo. Hay bendiciones por las cuales hay que irse a agarrar con el diablo con uñas, dientes, capa y espada. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Y por qué dice que desde los días de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista se preparó a decir y señaló y en algún momento dijo, díganle en esa zorra, hablando de Herodes, y no lo digo en una connotación vulgar ni burda, sino en una connotación de juicio y de acusación. Díganle a esa zorra que se llama Herodes, y le manda a decir zorra porque Herodes vivía escondido en su casa como si fuera una madriguera. Díganle a esa zorra que deje estar durmiendo con la mujer de su hermano. ¡Oh! Eso bastó, y Juan el Bautista termina siendo decapitado violentamente solo por anunciar la verdad y denunciar el pecado. Estamos viviendo en un tiempo en que los que anunciamos la verdad y denunciamos el pecado estamos bajo el filo de la guillotina y la navaja de muchos. Por eso, desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Tenemos que saber, entender que lo único que necesitamos en este tiempo, que lo único que nos urge, tal cual le urgió al centurión con toda la plata que tenía. Porque el centurión pudo haber agarreado a su criado y llevárselo a cualquier hospital o a cualquier clínica o a cualquier médico que había en Roma, porque lo sabían. Contaban con la filosofía de los griegos, contaban con el conocimiento de los griegos, contaban con su conocimiento. ¿Por qué el centurión no llevó a su criado, a su propia gente para que lo sanaran? Porque el criado sabía que ya no se podía hacer nada. Entonces él entendía que la única opción que le quedaba era venir con el maestro. Yo creo que, como dice el refrán, al buen entendedor, pues son pocas las palabras. Usted y yo no necesitamos dinero. Escuche con atención lo que le estoy diciendo y no me malinterprete. Nada más escuche. Ponga orejita. Usted y yo no necesitamos un milagro financiero. Usted y yo no necesitamos promesas de Dios que nos va a bendecir. Usted y yo lo único que necesitamos es que el Señor diga, sí, yo te voy a bendecir. Es lo único que ocupamos escuchar. Es lo único de lo que tenemos que sostener. Porque eso va a hacer que pasemos por el valle de la sombra de la muerte. Eso va a hacer que pasemos por el fuego sin quemarnos y por el agua sin ahogarnos. Eso va a hacer que pasemos en valle de sombras y de muerte. Mire. La palabra de Dios sacó a Israel de Egipto. La palabra de Dios sacó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. La palabra de Dios sacó a Noé del diluvio. La palabra de Dios llevó a Moisés en medio del mar y a Josué en medio del río Jordán. Por la palabra Elías salió de la cueva. Por la palabra Daniel no fue devorado por los leones. Por la palabra Sadrach, Mesach y Abednego no se les quemó ni un pelo después de estar metidos en un horno de fuego. Por la palabra Rahab la ramera recibió salvación. Por la palabra y por la palabra. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Usted y yo lo único que necesitamos solamente es la palabra, que Dios diga, y resulta que Dios ya dijo. Entonces no nos pongamos a esperar a que Dios nos hable a través de un ángel. Si me parece un ángel rubio, sí le creo. O si me aparece un ángel negro, sí le creo. Y si no me aparece ningún ángel, entonces sí creo. No es de señales, es de convicción. No tenemos que generar dependencias místicas. Lo que realmente nos urge es lo que sale de la boca de Dios. No dijo el mismo Jesús, una de las respuestas de Jesús cuando estaba siendo tentado, aquellos 40 días en el desierto frente a Satanás, le dijo, ¿y tú qué crees? No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Jesús está diciéndole al diablo, todo lo que sale de la boca de Dios da vida. ¿Se acuerda San Juan 14:6? Esto no, entiéndame lo que le voy a decir. ¿Cómo se lo digo para no verme muy raro y para que usted no...
Ok, se lo voy a decir tal cual está, tal cual lo estoy recibiendo ahora. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino y qué, y la verdad y qué, y la vida. Lo dijo Jesús, cierto. Pero también Jesús confronta a Satanás en el desierto y le dice, todo lo que sale de la boca del Padre, también el hombre puede llegar a vivir. También recuerda a Jesús diciéndole a Marta, no cree, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús siempre aseguró que él traía vida. Y también le asegura a Satanás que lo que sale de la boca de Dios da vida. Y usted sabe de la boca de Dios de quién salió Jesús. De la boca del mismo Dios. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1. Y el verbo, en el principio el verbo era con Dios y era Dios. Y el verbo, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Lo que usted y yo necesitamos es a Cristo. Lo que usted y yo necesitamos es la palabra que viene a hacer lo mismo. Lo que usted y yo necesitamos es confiar. Solamente eso. Solamente creer. Yo no le estoy diciendo que está mal que usted tenga peticiones, pero replanteémonos todos los que estamos aquí y todos los que van a escuchar ese mensaje. Replanteémonos si estamos nosotros haciendo lo que es correcto hacer para que Dios cuando nos vea nos tenga por dignos de recibir su misericordia y no nos pase y nos vea de lejos. No hay nada más doloroso que para un ser humano que Dios pase y lo vea de lejos porque está cargado de pecado y no quiere cambiar. El único pecador al que Dios no quiere ver es al pecador que quiere persistir en sus pecados. Por eso la Biblia dice que Dios está enojado con el impío todos los días. Y no es falta de misericordia de parte de Dios. Es falta de ganas de parte del hombre. Yo bendigo su vida. Espero que en el nombre de Jesús usted tenga la capacidad que tuvo aquel centurión, el suficiente coraje para reconocer en Cristo lo que usted necesita, para rendirse a Cristo tal cual es, dándole al Señor la posición que el Señor merece, solicitando a Dios misericordia. Pedimos demasiado, menos misericordia para nosotros mismos. ¿Y sabe qué decía el profeta? Si no hubiese sido por la misericordia del Señor, ya hubiésemos sido consumidos. Lo dijo Jeremías hablando de la cautividad que estaban viviendo de mano de Nabucodonosor cuando Israel se rebeló nuevamente contra Dios. Jeremías lo que está diciendo, en medio de este lugar en el que estamos todavía, con todo y todo lo que nos ha pasado por estar lejos de Dios, todavía el Señor nos ha extendido su misericordia. Esto es una maravilla. Yo oro para que Dios te siga otorgando y extendiendo su misericordia para ti. Estamos sobre la hora y quiero decirte esto. El próximo domingo vamos para Desamparados, para Higuito Desamparados. De aquí nos movemos para Higuito Desamparados para la actividad que tenemos allá. La buseta ya está llena, ya no hay lugares. Salimos de aquí a las 8 de la mañana. Por su mínima colaboración, porque en realidad ir a San José y venir por 1000 colones es una broma, eso es un chiste, ¿verdad? Hay 4 carros ya y los 4 carros van llenos, entonces necesitamos que los que falten de confirmar su asistencia nos la confirmen y nos digan cuántos campos quedan en sus carros, si es que tienen carros. Están llenos. ¿Verdad? Sí, porque aquí ya tenemos 4 que están llenos, pero si hay otros carros que se van a sumar, que nos digan, mire pastor, yo voy en mi carro, me queda un campo, me quedan 2 campos para ver quién más podemos ofrecerle para que puedan ir. Aquí vamos a colaborar todos entre nosotros, ¿no? Para que nadie se quede sin su lugar. Entonces, el próximo domingo va a ser una bendición estar allá. Nos vemos mañana en la escuela ministerial, los que venimos a la escuela ministerial cada martes. Nos vemos el viernes, si el Señor lo permite, en nuestro servicio general. Y ya será entonces hasta el domingo a las 8 de la mañana que hacemos nuestra salida desde acá, desde Campamento Mahanaim, donde tenemos el templo. El próximo lunes, por favor, nadie me falte. El próximo lunes va a caer 28 y es el último lunes de este mes. Ese próximo lunes vamos a reunirnos y vamos a planificar, vamos a ver agendas, vamos a revisar en qué estamos, cómo estamos, qué andamos. Entonces, por favor, no falte. Si usted está involucrado en cualquier área ministerial, el próximo lunes a las 7 de la noche nos vemos aquí. No hay conectados.
Por supuesto, el lunes al tener reunión aquí no vamos a tener conectados con el cielo. Gracias que mi esposa me lo hace para recordar. Porque ya si vamos a estar en la iglesia, ahí vamos terminando como tipo 9, entonces no vamos a tener el programa. Es el único día al mes en que no tenemos el programa. Muy bien, este fue nuestro programa número 42. Soy su amigo y pastor Marlon Barberena junto con mi esposa Carmen, que está aquí detrás en cámaras ayudándonos con todo lo que tiene que ver con las anotaciones y la coordinación ahí detrás. Les amamos, somos un ministerio internacional y nos encanta dar lo que Él nos dio. Y Él nos dio vida, tal cual lo dice Juan 10:10. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga sus hogares. Y recuerden, solamente lo que necesitamos es la palabra dicha por Dios para que todo lo demás pase a raíz de un reconocimiento genuino de que Jesús es el Señor, de una rendición completa a ese Jesús que es Señor y de solicitar misericordia a ese Jesús que como Señor es el único que puede extendernos su mano. Que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por estar aquí. Les amamos y hay disculpas por el detalle técnico que se nos fue de las manos y ahí no pudimos hacer nada. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga y ahí nos estamos viendo por el chat. Un abrazo.